Regresa al mundo de la selva. Misiones Amazónicas. Valorando y difundiendo las culturas vivas de nuestro país y la actividad que los misioneros desarrollan en ella. Misiones Amazónicas. Superemos las distancias e identifiquémonos con los pueblos amazónicos. Escuchemos Misiones Amazónicas. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que bien. Seguramente con algo de frío por algunas zonas, algo de calor por otras. Bueno, es que con este cambio climático pues ya no se sabe verdaderamente en qué estación estamos, ¿verdad? Así que a tomar todas las precauciones por ahí para que no se me enfermen, señor, señora, niño, niña, amigos y amigas que nos siguen aquí a través de Misiones Amazónicas. Juana Edith Martínez, como siempre, una amiga los acompaña y estamos dando inicio a un encuentro semanal, por supuesto saludando a todo el Perú porque llegamos a través de la red de emisoras dominicas. Saludamos entonces a nuestros oyentes. Vamos a empezar saludando en Madre de Dios, a través de Radio Madre de Dios, a quienes nos siguen por la radio de tu vida. Seguimos también contactándonos y ahora en el Cusco a través de Radio Quillabamba, en Quillabamba, voz de los que no tienen voz, así dice la emisora con su eslogan. Seguimos por Radio Cepagua, Radio Cepagua se ubica en la localidad de Cepagua, que pertenece al departamento de Ucayali, y ellos te dicen la señal que integra es la que tiene esta emisora. Y en Arequipa, por supuesto, llegamos también a saludar a los oyentes a través de Radio San Martín. Ellos son la voz de Arequipa integrando vida y evangelio. Y aquí en la casa anfitriona, saliendo desde cabina central de Radio Santa Rosa, dando las buenas nuevas en tu vida. Estamos, amigos y amigas, en Misiones Amazónicas. Bueno, vamos a empezar entonces. Siempre se habla de que una de las amenazas en nuestro país y para nuestra Amazonía son las actividades extractivas. Así es, la explotación de los recursos naturales con la finalidad de ¿qué? Del desarrollo, por supuesto. Pero, ¿cuál es el límite para tomar estos recursos? ¿Y cuál debería ser el verdadero sentido, además de desarrollo? ¿Han pensado en eso? Bueno, hoy queremos profundizar un poco más en ello para tener en claro qué significan estas actividades que muy mal administradas, por ejemplo, pueden ocasionar graves daños en contra de nuestro ambiente, en contra de la vida de nuestras poblaciones, además también de que significa luego una grave contaminación y por supuesto entonces se agrava también toda este problema que tenemos con el cambio climático. Y en ese sentido, entonces, actividades extractivas, sí, existen, se dan, son necesarias, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite, no? Y por eso se viene hablando también ahora del post-extractivismo. ¿Saben ustedes qué significa el post-extractivismo? Bueno, para entenderlo mejor, vamos a compartir algunas ideas que el señor Eduardo Godinas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, sus siglas son el CLAES, ofreció hace poco en una ponencia que tuvo en la ciudad de Cajamarca. Y para comenzar este análisis, vamos a comenzar preguntándonos, ¿qué es el extractivismo actualmente aplicado a nuestra realidad? Y cómo a partir de ello, de tomar conciencia de lo que significa y el costo además en daños que ocasiona, se debe mirar a un panorama de post-extractivismo. Y lo que ello debe implicar desde lo que sería la participación de las comunidades hasta un compromiso, por supuesto, claro y con sentido dentro de las políticas de gobierno. Así que aquí escuchamos el primer compartir que nos hace el señor Eduardo Godinas. Precisar qué quiere decir extractivismo para poder entender qué es post-extractivismo, y esta distinción no es un asunto menor, sino que es crucial. Y las respuestas de quienes se oponen a esto, una de las primeras respuestas es: usted es un antiminero. Minería y extractivismo son dos cosas muy distintas. Extractivismo minero es un tipo de explotación de grandes volúmenes, enorme ocupación territorial, salidas masivas de recursos y que se dirigen hacia la globalización, hacia los mercados externos. Por lo tanto, puede haber un escenario post-extractivista, sin extractivismo, y puede haber actividades mineras compatibles con el ambiente y ajustadas a las necesidades de nuestro país y de los países vecinos. Y los escenarios de transiciones post-extractivistas aceptan eso.
En cambio, estos escenarios son una crítica, una reacción al extractivismo que vemos hoy, que es un extractivismo depredador. Alrededor del extractivismo no solo aparece el sector minero, sino que cumple la misma definición de extracción masiva de recursos con altos impactos sociales, ambientales y territoriales, y que son exportados, cumple esa misma definición el sector petrolero, los monocultivos de exportación y así sucesivamente varios sectores. Por lo tanto, el abordaje del post-extractivismo enfoca a distintos sectores de las economías nacionales. Para poder pensar post-extractivismo es tomar conciencia de algunos eufemismos. Buena parte de la mega explotación minera, sobre todo la mega minería a cielo abierto, son verdaderas amputaciones ecológicas. Y eso hay que sostenerlo y decirlo con todas las letras. No son pequeñas extracciones como ocurrían en el siglo XIX, a principios del siglo XX, no. Aquí son verdaderas amputaciones ecológicas, cubren enormes superficies territoriales y esos ambientes no son recuperables. Entonces, hay mucho eufemismo cuando se habla de remediación ambiental en una mega mina a cielo abierto. No, es una amputación ecológica. Estamos tratando con un muñón que queda en la tierra, con todas sus consecuencias. Y realmente buena parte de las estrategias de remediación ambiental es curar la herida que queda alrededor del miembro amputado. Eso, por supuesto, es inaceptable para muchas personas, empezando por las comunidades locales que viven en esa zona. Y lo dice claro, ¿no? Y duramente también Eduardo Godinas. Indica la extracción se trata de graves amputaciones ecológicas y por ello es importante frenar la destrucción y lograr un equilibrio antes que sea demasiado tarde. No se puede seguir con la misma estrategia extractivista en aras del desarrollo y el crecimiento económico. Hay muchos recursos, además, que no son renovables, amigos y amigas, como los minerales, el gas y el petróleo, que se agotarán, no serán sostenibles, por lo cual debemos ver con urgencia algunas otras salidas para poder mantener el equilibrio económico de nuestros pueblos, de los pueblos del mundo, ¿no? En ese sentido, Godinas nos dice que un grave problema para afrontar a nivel político y regional un cambio a la hora de tomar decisiones en el marco de los derechos y no de los grandes intereses económicos del gran empresariado, es el alto grado de corrupción institucionalizado alrededor de las actividades extractivas, que continúan generando contaminación, explotación, violencia y, por supuesto, cobrando la vida de muchos inocentes. Aquí escuchamos otra parte de su análisis. Además, tampoco podemos seguir con esta estrategia extractivista por lo que acontece en los escenarios nacionales en América Latina en la actualidad y por lo que acontece en el escenario global. Del escenario regional voy a destacar el caso de la corrupción vinculada a los sectores extractivos, que estalló precisamente por los casos alrededor de Petrobras, la gran corporación petrolera mixta estatal privada brasileña. A partir de ese caso en clave comenzamos a investigar para cada sector extractivo, minero, petrolero y de agrocultivos, si existían antecedentes de corrupción comprobada en cada uno de los países de América del Sur. Encontramos antecedentes en todos los países y en los tres sectores. Incluso Uruguay, que tiene los más bajos niveles de corrupción en la región, tiene ahora en investigación casos de corrupción o ilegalidades vinculadas a la empresa estatal petrolera. Hay denuncias de los manejos del gran proyecto minero de hierro que intentó hacer la administración pasada. Entonces hemos encontrado a nivel regional que en todos los casos la corrupción está íntimamente ligada a los extractivismos. El tema global tiene que ver con la caída de los precios de las materias primas, la caída de sus valores en los mercados internacionales y el descenso de la demanda de varios de nuestros compradores de esas materias primas. Por lo tanto, aquella época de la bonanza que alentaba el crecimiento del extractivismo y que generaba ciertos efectos de derrame de dineros que en algo iban a parar a las comunidades, a las ciudades, a las regiones, se está agotando. Eso tiene otro impacto que hace la situación aún más complicada. Hay menos dinero para hacer compensación económica alrededor de los extractivismos. La estrategia que han hecho algunos gobiernos, especialmente los gobiernos progresistas, de apelar a la compensación económica, yo te contamino, pero te pago, te doy directamente una compensación, ahora tiene un margen mucho menor porque hay una caída de rentabilidad de varios de estos emprendimientos. Les dijimos,
van a caer los precios de la materia prima, la bonanza se va a acabar. Les dijimos, tienen que comenzar a buscar alternativas no extractivistas, porque cuando se acabe la bonanza no van a saber qué hacer. No nos hicieron caso. Y la situación es más grave, la situación de Bolivia, como ejemplo de lo que sucede. Como el gobierno boliviano combatió duramente a las semillas de cambio para buscar alternativas extractivistas, el gobierno no dispone de alternativas. Entonces su única salida es ser más extractivista, acentuar el extractivismo, ser hiperextractivista. Entonces ha apelado a los decretos que liberan el ingreso de las petroleras a las áreas protegidas y los territorios indígenas, anuló los mecanismos de consulta e información a las comunidades indígenas, inició procesos de represión contra comunidades indígenas guaraní que se oponían a la entrada de maquinaria de las petroleras, y una de sus últimas medidas es aprobar un paquete de subsidios a la explotación petrolera de 3.556 millones de dólares. Les digo la frase para que la absorban lentamente. 3.556 millones de dólares de subsidio. Esto quiere decir que el gobierno tiene dinero y en vez de utilizar los dineros para alternativas de salida al extractivismo, lo utiliza para profundizar el extractivismo ante la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales, construyendo así subsidios perversos. Bien, estamos en Misiones Amazónicas y conociendo hoy un poco más de lo que significa el extractivismo en nuestro país y también a nivel global y el camino hacia el post-extractivismo. Estamos ahora escuchando, hace un momento hemos escuchado ya dos intervenciones del señor Eduardo Godinas, él es del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES. Y ya con sus intervenciones vamos teniendo un poco más de claridad respecto al gran costo que representa a la vida y al futuro del planeta una explotación indiscriminada con el extractivismo, siendo nuestro Perú uno de los países más biodiversos del planeta. No podemos continuar con esta forma de desarrollo y sistema económico que atenta contra nuestro propio bienestar. El cuidado de la casa común, como bien nos repite también con urgencia el Papa Francisco. Recuerdan, hay que recordar siempre esta reciente encíclica, ¿no?, emitida, que habla mucho en ese sentido de cuidar nuestro medio ambiente. Y es así la realidad con los casos denunciados por atentar contra la vida, la salud de las personas y agravar el cambio climático, ¿no?, en zonas de explotación de petróleo, de minerales, esto a nivel mundial. Vamos a seguir escuchando entonces otro poco más de este análisis del señor Eduardo Godinas, él es miembro de CLAES. En el caso del petróleo, que tiene muchos parecidos con el tema minero, y ustedes sabrán hacer las reflexiones, las analogías, las diferencias. Que ocurre en Bolivia, situación similar que ocurre en Ecuador, en Argentina, con la explotación de fracking. Por otro lado, toda información científica disponible indica que si nosotros queremos detener el cambio climático, por lo menos el 80% de las reservas petroleras del planeta no se pueden quemar. No se pueden sacar de la tierra y no pueden ser quemadas con combustibles. Si ustedes las sacan y las queman, eso nos va a llevar a altos niveles de cambio climático. Y eso va a afectar rápidamente a varias regiones andinas, sobre todo algunas regiones de la Amazonía. Son los más vulnerables pueblos indígenas y comunidades campesinas por esta variabilidad. Y además son doblemente vulnerables porque parte de ese petróleo se quiere extraer de zonas donde ellos viven. Pero además esta información científica indica y nos exige que si nosotros queremos atacar el cambio climático, no podemos seguir sacando petróleo. Tenemos que pensar economías postpetroleras, que es una variedad de las salidas al extractivismo. Y entonces tenemos urgencias, como ven, por lo global, por lo local, por lo continental, para avanzar en esto. Hay también una urgencia que obliga a pensar en los post-extractivismos por algo muy importante, las vinculaciones extractivismos y democracia. En todos los países estamos observando, incluido Uruguay, que hay recortes de los mecanismos democráticos para hacer viables los extractivismos. ¿Por qué? Porque estos entendimientos de extractivismo, por ejemplo, megaminería, petróleo en áreas naturales, etc., son usualmente rechazados por la población. Por lo tanto, los gobiernos y las empresas tienen que buscar algún mecanismo de imposición sobre las poblaciones locales para poderlo llevar adelante. Este tipo de extractivismo solo es posible si se recortan algunos mecanismos democráticos. Y ahí los ejemplos van desde los manejos que se han hecho a los sistemas de consulta previa y resguardo de los pueblos indígenas en el caso de Ecuador,
a, por ejemplo, los departamentos en Uruguay que hicieron consultas departamentales para declararse zonas libres de megaminería y fueron invalidadas por el propio gobierno de Mujica, político actuando en consonancia en este sentido. Todo esto hace necesario que si queremos recuperar un fuerte tejido democrático, eso también nos obliga a ser post-extractivistas. Es importante tener que visibilizar o ir por el camino ya desde ahora del post-extractivismo, así lo señala el señor Godínez, explorar alternativas y convencernos, interiorizar que son caminos viables y posibles, dejar de ver fantasmas, nos dice, dejar el camino del facilismo económico y trabajar duro por un camino con futuro y un futuro más digno, además, trabajar de la mano con un fuerte sentido de democracia, ¿no? Hay que proponérselo, planteárselo, diseñar los planes, implementarlos, ejecutarlos y, por supuesto, hay que monitorearlos. El cambio es posible y solo se logrará sumando en el camino todos y todas. Así que aquí también el señor Godínez nos explica cómo este cambio es urgente para los diversos sectores, ¿no?, dependientes del extractivismo y no solamente aquí en el Perú, estamos hablando a nivel mundial. Si queremos recuperar un fuerte tejido democrático, eso también nos obliga a ser post-extractivistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cosas prácticas podemos decir que se están explorando en los países vecinos? Primero es que el post-extractivismo implica una actitud. Aquí no hay receta, es una actitud de reconocer que tenemos que salir de esta condición y comenzar a explorar alternativas. Segundo, es construir la idea de que las alternativas son posibles. En muchos sitios se ha atacado fuertemente que sean viables estas alternativas. Si se presenta alguna imagen sobre un Perú post-extractivista, enseguida la replican. No, el país va a colapsar económicamente. No, van a caer las exportaciones y va a haber un colapso financiero. No, se va a despeñar hacia abajo la generación de empleo. Bueno, esos miedos a pensar otros mundos posibles tienen que ser erradicados y hay que comenzar a hacer ensayos. Un tercer aspecto, los ensayos tienen que ser rigurosos. Yo creo que aquí hay una autocrítica que tenemos que hacernos muchos en los movimientos sociales. El eslogan es muy importante, todos queremos el mundo verde, ser hermosos, felices y etcétera, pero eso ya no alcanza para convencer a las mayorías, porque además las mayorías viven en ciudades y a veces les saben poco y a veces les interesa muy poco lo que pasa en los lugares alejados de cada país donde están en marcha los extractivismos. Y esas mayorías urbanas están necesitadas de consumo, lo ambicionan, lo quieren. Entonces la discusión del extractivismo necesita rigurosidad de modelos y de datos duros. Hay que hacer escenarios, esos escenarios tienen que ser entendibles por la gente y tienen que ser rigurosos y fuertes en sus contenidos y en sus proyecciones. ¿Cuáles son los grandes temas que estamos explorando? El primero tiene que ver con pensar los post-extractivismo como un paquete de transiciones, un camino de transiciones. Nadie postula un cambio revolucionario de anular todo lo que está en marcha de la noche a la mañana. Son transiciones, por varias razones. Desde la exigencia democrática, esto tiene que hacerse con el concurso de la ciudadanía, hasta entender que una buena parte de esa misma ciudadanía, ellos creen, por ejemplo, que el país es minero, o creen que el país es petrolero. Entonces hay una base cultural muy arraigada que es muy difícil de cambiar. Entonces hay que ir por un proceso de transiciones. También tenemos que ir por un proceso de transiciones para demostrar que hay alternativas sectoriales posibles y que ellas sirvan de ejemplo para avanzar en sucesivos pasos adicionales. Un primer elemento de esas transiciones es detener los extractivismos más graves. Hay situaciones de una enorme gravedad que significan la muerte de personas, la contaminación de ambiente, el daño a la salud de niños, que no son aceptables. Entonces tiene que haber medidas de emergencia, de urgencia, de detener algunos de los extractivismos más agudos que implican los efectos más graves para el ambiente y para la población. Por ejemplo, una cosa que me impactó mucho en los últimos días es esta marcha de los niños con plomo que llegó a Lima. No puede ser que eso exista.
Y además no puede ser una cierta indiferencia en las ciudades de que eso ocurra en el resto del país. Es una cosa espantosa que tengamos niños con plomo por todos los problemas que generan sus capacidades cognitivas, en su desarrollo intelectual y en la posibilidad de tener una vida sana. No puede, eso es intolerable, y sin embargo sucede. El post-extractivismo dice, esto no puede ser. Un tercer aspecto tiene que ver con las reformas sectoriales en la economía de nuestros países, en el sector productivo. Parece claro, todas las discusiones que están en marcha, es que el sector agropecuario y forestal va a desempeñar un papel clave, por varias razones. Primero, porque tenemos ahora conocimientos, saberes, tantos conocimientos y saberes que vienen de atrás, que vienen del saber ancestral andino, como conocimientos nuevos de la aplicación de estrategias orgánicas, agroecológicas, de bajo impacto, etcétera, que permitirían desarrollar una agropecuaria más orgánica, menos dependiente de los hidrocarburos y de la maquinaria. Que eso necesitamos por las condiciones que les mencionaba antes del cambio climático. Y tenemos varios países de la región que son muy exitosos en esos cambios. Por ejemplo, les menciono también, de Uruguay en pasar, más de la mitad del área ganadera de Uruguay es orgánica, y al ser orgánica eso le asegura entradas de mercado muy específicas y de demanda constante, porque es carne orgánica y con trazabilidad. Entonces tenemos ya experiencias para ese tipo. Entonces, y además la reconversión agropecuaria permite generar comparativamente más empleo y permite atacar uno de los efectos secundarios del extractivismo, que son las distorsiones en los sectores agropecuarios, donde en varios países, por ejemplo Venezuela y Colombia, como exportan mucho extractivismo, se genera una moneda barata y por otras razones se ha deteriorado su producción de agroalimentos y la diversidad de alimentos, la canasta alimentaria nacional, se ha deteriorado, porque se han especializado en 2 o 3 rubros que intentan exportar, y se llega a la situación triste de que el país tiene que importar alimentos. Bolivia está entrando en el mismo camino. Bolivia está comenzando a importar alimentos. Y eso es una cosa que también llama mucho la atención, que países con esa riqueza agrobiológica como Colombia, como Bolivia, tengan que terminar importando alimentos para completar su canasta alimentaria. Otro caso dramático es Argentina, donde casi se ha destruido el sector ganadero y sobre todo el sector lechero. Y posiblemente Argentina pase a ser importador de leche. Entonces, esto nos permite recomponer y recuperar soberanía y suficiencia alimentaria. Y tenemos así sucesivamente para distintos sectores de la economía, con la lógica de que al bajar el componente extractivo va a haber otros sectores que van a aumentar, van a reemplazarlo. La lógica del traspaso de un sector al otro es, el sector que va aumentando, yo tengo que observar y analizar cuánto me genera en empleo, cuánto me consume en energía y cuánto me consume en agua. Es una lógica de análisis distinta de la economía convencional, que analizaría el éxito exportador o el éxito financiero de los sectores. Un quinto punto es la reforma política. Está claro que un gobierno, cuanto más débil su democracia y más presidencialista o hiperpresidencialista es su toma de decisiones, es más sencillo para los intereses extractivistas. Por lo tanto, la reconstrucción y fortalecimiento de la democracia permite generar y poner sobre el tapete la discusión de las alternativas. Eso incluye recuperar el papel y la fortaleza de los gobiernos locales y de los gobiernos subnacionales. Recuperar la fortaleza del poder judicial. A veces hay compañeros, por ejemplo, de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, que dicen, no, el Estado es un desastre, yo no puedo confiar en ningún político, vamos a negociar directamente con las empresas. Yo puedo entender el grado de decepción después de estar 30, 40, 50, 60 años intentando hacer algo con el Estado o con los políticos. Pero el supuesto remedio de contribuir a erosionar más todavía el Estado para ir a un mundo solo de empresas es un remedio muy peligroso y muy dañino. La tarea tiene que ser reconstruir un Estado sano, una política sana que sirva para todos nosotros. Para ello es necesario estar juntos, dialogar, procesar opiniones, diferencias, acuerdos, y una y otra vez estar juntos y pensar que esas alternativas son posibles.
Muy interesante este análisis que nos hace llegar el señor Eduardo Godinas de CLAES, ¿no? En su exploración que ha tenido él visitando también diversos países del mundo, diversas realidades, donde se ve pues que el extractivismo no tiene para más. Hay un momento en que los recursos no renovables se van a agotar y los gobiernos del mundo tienen que comenzar a actuar en ese sentido, ¿no? El Perú enfrenta entonces un reto enorme, ¿no? Girar hacia un uso sostenible de nuestros recursos naturales. ¿Cómo hacerlo? Las autoridades, tenemos nuevas autoridades de gobierno, seguramente tendrán que pronunciarse al respecto y tomar mucha atención también para ver el futuro de la realidad de nuestro país. Es fundamental apostar de manera global por la diversificación de nuestras economías, poniendo énfasis en actividades basadas en el uso sostenible de recursos más bien renovables, pero que sean lo más inclusivas posibles y que generen también el mayor valor agregado. Y para lograr este objetivo, la inversión, por ejemplo, en conocimientos, en tecnología e innovación, deberán de priorizarse como ejes centrales para la acción pública, donde debe combatirse los altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión. Tenemos que ser un país más justo, equitativo, digno de vivir en el Perú, con iguales oportunidades y condiciones para todos y para todas. Un cambio de actitud por una vida con futuro. Así es, amigos y amigas que nos siguen aquí a través de Misiones Amazónicas, una vida que estará garantizada, por supuesto, si todos sumamos en el cuidado de la casa común, como también nos dice el Papa Francisco. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos aquí con Misiones Amazónicas y, por supuesto, la red de emisoras dominicas. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 14. Les presentamos el Centro Cultural José Pío Asa, entidad de los misioneros dominicos que promueve el conocimiento y rescate de las culturas amazónicas, así como la actividad misionera en el suroriente peruano. Entre nuestras actividades y servicios, destacamos el Museo Etnográfico de la Amazonía, servicio de biblioteca abierto a investigadores, estudiantes y público interesado, orientación sobre la realidad amazónica, publicaciones de análisis sociocultural, así como cursos y seminarios especializados en el análisis de temáticas amazónicas referidas a varias disciplinas. Te invitamos a visitar nuestro centro cultural y su museo en el Jirón Callao 562, Cercado de Lima. También puedes llamarnos al 331-0771 o visitar nuestra página web www.selvasperú.org. Ya estamos de vuelta, están ustedes en Misiones Amazónicas, llegando al Perú y al mundo a través de la red de emisoras dominicas. Y en este bloque vamos a compartir y conocer algo de la dura realidad que también viven otros hermanos del mundo. Porque es importante saber que en otras partes hay pueblos que, al igual que nosotros, también luchan por ser visibilizados y por lograr el reconocimiento de sus saberes, de su lengua, de su cultura como parte de un derecho universal. En esta oportunidad nos ubicaremos en la Amazonía de los territorios de Brasil, Colombia y Venezuela. Gracias a una entrevista realizada por Radio ONU, escucharemos a Linda Manaca Infante, quien junto a su madre Mirta Zuruta son activistas y defensoras de los derechos del pueblo indígena Baniba. Ellas nos describen con una frase la difícil realidad que les toca vivir. Ellas han dicho de esta manera: es difícil promocionar la cultura si tienes que luchar por mantenerte vivo.
Qué fuerte, ¿verdad? Pero lo describe exactamente como una realidad. Es muy difícil hacer trabajos sostenibles, indican, a largo plazo, de promoción y respeto de la cultura, si tienes que luchar todo el tiempo por mantenerte vivo. Y eso lo sufren no solamente, como nos lo comentan aquí, desde la experiencia de la cultura baniva ella, sino que sabemos, y seguramente quienes nos escuchan desde las comunidades originarias, nativas de nuestro Perú, también saben que este problema también les llega, les toca, ¿no? Y a veces hay que llamar, pedir a las autoridades más bien que pongan atención, ¿no?, a todos los derechos que muchas veces son ignorados o que no se les da, no se les concede, pues, a tantos hermanos y hermanas que son parte de nuestro Perú, pero a los cuales más bien a veces los gobiernos también los tienen olvidados. Bueno, Linda Manaca, que es una de estas mujeres activistas, ¿no?, que ha sido también entrevistada, es abogada de profesión y colaboradora de las Naciones Unidas. Y ella indica que en el territorio del pueblo Baniva, ¿no?, ha sido afectado este pueblo por la explotación cauchera y las invasiones años atrás. Y luego, en los siguientes años, la extracción de minerales es la que ha adquirido mayor protagonismo. Aquí entonces vamos a escuchar cómo ellas comparten esta experiencia, esta dura realidad del pueblo indígena Baniva, que está ubicada por los territorios de Brasil, Colombia y Venezuela. Adelante, por favor. Había una vez un pueblo del Amazonas, el pueblo Baniva, que a lo largo de la historia quedó dividido entre Brasil, Colombia y Venezuela. Selva, piedra, río negro, el agua transparente, hermoso, muchos peces, guacamaya. Así nos describe su hogar, Puerto Ayacucho, en el lado venezolano, Mirta Zuruta, que viajó con su hija, Linda Manaca Infante, a la sede de la ONU en Nueva York para participar en un encuentro mundial de indígenas. Madre e hija son reconocidas activistas por sus logros en la defensa de los derechos de estos pueblos. La más joven de estas dos mujeres valientes colabora con Naciones Unidas en este campo. Lleva en sus venas la historia de su pueblo, que lucha desde hace siglos por sobrevivir y conservar su tierra. En el pasado vimos la explotación cauchera, vimos la invasión de las misiones y ahí pasamos a una explotación de minerales como oro, diamantes. Ahora tenemos un nuevo boom que es el coltán. El coltán es un mineral usado para crear aparatos electrónicos que hace que cada vez sean más pequeños. Nuestro territorio está lleno de este material. ¿Eso es una suerte? ¿Eso es una mala suerte? No lo sé. El caso es que eso es la nueva amenaza. Entonces, esas amenazas del pasado continúan estando en el presente. Y aparte de eso, tenemos una amenaza muy grave que es la presencia de grupos armados ilegales en el territorio que vienen a raíz del conflicto que lamentablemente sufre Colombia hace 50 años. Entonces, es un pueblo que ha continuado en resistencia y que como consecuencia de eso no puede desarrollar su cultura. Es muy difícil hacer trabajos sostenibles o a largo plazo de promoción y respeto de la cultura si tienes que luchar todo el tiempo por mantenerte vivo. Todas estas amenazas forzaron al pueblo Baniva a desplazarse en numerosas ocasiones. Muchas familias se vieron y se ven obligadas a emigrar a centros urbanos, lejos del entorno que les permite mantener vivas sus tradiciones culturales. Linda Manaca nos explica que esto podría evitarse en parte si se respetase el derecho de consulta establecido por la ONU, que tienen todos los pueblos indígenas ante cualquier proyecto minero. Lamentablemente, no solo para Venezuela, para muchos estados pareciera ser algo muy difícil de hacer. Entonces prefieren jugar a la contradicción y decir no, es la empresa la que debe consultar. No, entonces pues la empresa dice no, es el Estado el que debe consultar. Entonces al final nadie consulta y después la empresa entra al país y cuando intentamos hacer algo en contra de ella y se puede en algunos casos sacar a esa empresa, la empresa demanda al Estado por deudas millonarias y entonces el Estado termina pagando deudas altísimas y por supuesto ya se hizo el daño a la comunidad, ya se desplazó a la gente, ya se cambiaron formas de vida y continuamos en este ciclo repitiéndolo una y otra vez. Linda Manaca estudió Derecho, además de un máster en Derechos Humanos en Estados Unidos, que pudo hacer gracias a la beca Fulbright. Como abogada ha llevado a la justicia varios casos de violaciones de los derechos de los indígenas.
Le pedimos que nos cuente uno de ellos. Este cacique, a partir de un proceso de demarcación de tierras, tuvo un problema y fue encarcelado, estuvo casi 3 años encarcelado, y yo presento el caso como una detención arbitraria. ¿Por qué? Porque él debía ser juzgado bajo sus leyes tradicionales y el sistema consuetudinario de su pueblo, que está protegido en la Constitución, pero sin embargo no se ha implementado. El grupo de trabajo de detención arbitraria de la ONU declaró que la detención era arbitraria y le pidió al Estado venezolano el detener este encarcelamiento que era injustificado. Lamentablemente el Estado venezolano no tomó nota de esta recomendación y él continuó encarcelado hasta que el proceso fue decidido y finalmente fue declarado no culpable. Cuando él ya está libre en su comunidad, continuaron las amenazas y finalmente acabaron con su vida. Lo asesinaron en el 2013 y bueno, tenemos muchos retos por delante y todavía la situación no ha mejorado desde entonces seguimos trabajando muy fuerte. La mamá de Linda Manaca está sumergida en otra batalla no menos importante. Mirta centra sus esfuerzos en intentar conservar la lengua baniva, que se cree hablan actualmente apenas unas 500 personas. Los desplazamientos y la educación en español, con un sistema bilingüe que solo se aplica en 2 colegios del Amazonas, ponen en riesgo la supervivencia de esta lengua ancestral. Así que Mirta, que es doctora en educación intercultural, se puso manos a la obra. Reunió a los ancianos de su pueblo y les pidió, por un lado, que den clases a los más pequeños bajo los árboles de Puerto Ayacucho. Por otro, se propuso crear el primer diccionario Baniva español. Con el poquito de ancianos sabios que son de muy avanzada edad, pero ellos nos están ayudando a nosotros a esa construcción lingüística para que sean lo más exacto posible como ellos lo hablaban, a través de cuentos, cartillas, abecedario y con lo que es el diccionario, todo en idioma baniva y idioma español, muy ilustrativo, con mensajes educativos, todo de nuestra cultura, canciones, cuentos. Guayanú, guayanú, guayanúa, guayanú, guayanú, guayanúa, guayanúa, sarieña. Con esa fuerza admirable que las caracteriza, Linda Manaca y Mirta se despiden, no sin antes mostrarnos cómo suenan los acordes de su idioma natal, con esta canción que se les canta a las niñas baniva en el ritual de paso a la adolescencia. Guayanúa, guayanúa, sarieña, guayanú, guayanú, guayanúa, guayanú, guayanú, guayanúa, guayanúa, sarieña. Se alejan y el color vivo de sus vestimentas tradicionales se pierde entre los pasillos de la ONU. Saben que regresarán para volver a alzar la voz y compartir su lucha con otros pueblos indígenas del mundo. Hasta entonces, seguirán luchando desde su rincón del Amazonas para que sus derechos, de una vez por todas, sean respetados. Los Baniva, la cultura Baniva, y esa lucha que comparten también, ¿no?, con nosotros, con los pueblos del mundo. Ellas cuentan su experiencia, ellas son activistas, tanto Linda como su mamá, las acabamos de escuchar, una es abogada, la otra es doctora en educación intercultural, y bueno, hay que tomar la posta, ¿no?, desde los pueblos. Muchas veces los gobiernos a veces no se dan tiempo, no dejan los recursos necesarios, ¿no?, para poder ayudar, aportar en educación o en salud. Hay que a veces también ingeniárselas, como por ejemplo ellos a través de su comunidad, como dice bien la señora Mirta, se las ingenian para que la lengua, por ejemplo, no se pierda y comiencen a hacer ese trabajo, ¿no?, de generación en generación para transmitirla, ya sea con mitos, con cuentos, con leyendas, cosas que también se vienen haciendo aquí en nuestro país, pero hay que llamar también muchas veces la atención de las autoridades para que ellos puedan sostener, hacer que estas acciones puedan ser sostenibles, porque la educación necesita
falta de recursos, ¿no? Así que por ahí el llamado también a las nuevas autoridades hoy también que nos acompañan en nuestro país. Bueno, una breve pausa chiquitita y regresamos con lo último del programa. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 16. Y estamos en nuestro último bloque aquí a través de Misiones Amazónicas, llegando a través de toda la red de emisoras dominicas. Y nuestra riqueza cultural se tiene que seguir visibilizando, amigos y amigas. Y en ese sentido, desde hace algún tiempo, el Banco Central de Reserva del Perú viene acuñando, seguramente ustedes han visto por ahí en circulación, monedas, ¿no? Colocando el sello alusivo a cada una de nuestras culturas para exponer su arte y sus saberes. Y en esta oportunidad queremos contarles que se acaba de poner en circulación una nueva moneda, alusiva esta vez a la cerámica Shipibo Conibo. Esta cultura, ¿no? A este pueblo hermano se ubica en el departamento de Ucayali, ¿no? Aquí vamos a escuchar entonces un resumen para conocer más de nuestros hermanos de la cultura Shipibo Conibo, destacando la importancia como patrimonio cultural. Adelante. El departamento de Ucayali se encuentra en la parte central del oriente del país. Limita con Loreto por el norte, Huánuco y Pasco por el oeste, Junín, Cusco y Madre de Dios por el sur, y por el este con nuestro país vecino, Brasil. El río Ucayali cruza su territorio y se une al Marañón para dar origen al río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Su clima tropical, con temperaturas que oscilan entre 30 y 40 grados en promedio, permite el cultivo del cacao, la palma aceitera, el plátano, el tabaco, la papaya y el arroz, entre otros. También tiene una gran producción forestal. Alberga numerosos aserraderos, donde se trabajan el tordillo y la capirona, entre otras maderas, que se exportan a países como Alemania, España y Suiza. La ganadería y la piscicultura también son importantes en la zona, donde destacan la crianza del cebú y del paiche. La capital de Ucayali es la ciudad de Pucallpa, muy cercana a la laguna Yarinacocha, uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona. Los atardeceres en la laguna de Yarinacocha son de una espectacular belleza. Justamente, en una de las laderas de dicha laguna, vive la mayor parte de la población Shipibo Conibo, cuyos antecesores fueron recolectores, pescadores y destacados ceramistas y trabajadores en tela. La cerámica Shipibo Conibo, que es elaborada por las mujeres, tiene orígenes muy antiguos. Investigaciones arqueológicas señalan que esta expresión artística es probablemente una continuidad de la cerámica cumancaya, desarrollada en las riberas del Ucayali entre 800 y 1600 después de Cristo. Las tinajas Jonichomo, con rostros antropomorfos, fueron confeccionadas para fermentar la bebida de yuca y celebrar la fiesta de la pubertad femenina. Todos los ingredientes utilizados en la alfarería son propios de la selva y las técnicas de confección de los ceramios expresan la compleja cosmología Shipibo Conibo. La arcilla, de color rojo, blanco y negro, es combinada con cenizas del árbol apacharema y el polvo de antiguas vasijas molidas. Por ello, se afirman que este arte se vincula con el reciclaje de la vida y la muerte. Antes del quemado, las piezas son pintadas con complejos diseños geométricos llamados quené, que parecen envolver los ceramios. Se considera que los diseños empleados transmiten el movimiento y la energía de la anaconda cósmica Ronin,
cuyas manchas en la piel adornan estas piezas. La cerámica Shipibo Conibo ha sido elegida por el Banco Central de Reserva del Perú como el motivo principal de la 25ª moneda de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú. En el reverso de la moneda se aprecia una composición de varios ceramios y, como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y en el centro la marca de la Casa Nacional de Moneda. Con esta emisión, la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú cuenta con 25 monedas, el tumi de oro de Lambayeque, los sarcófagos de Carajía, de Amazonas, la estela de Raimondi, de Ancash, las chulpas de Silustani, de Puno, el monasterio de Santa Catalina, de Arequipa, Machu Picchu, de Cusco, el Gran Pajatén, de San Martín, la piedra de Saigüite, de Apurímac, la fortaleza del Real Felipe, del Callao, el Templo del Sol, de Vilcashuamán, de Ayacucho, Cunturhuasi, de Cajamarca, el Templo Inca Goitará, de Huancavelica, el Templo de Cotox, de Huánuco, Arte Textil Paracas, de Ica, Tunanmarca, de Junín, la Ciudad Sagrada de Caral, de Lima, el Templo Huaca de la Luna, de la Libertad, el antiguo Hotel Palace de Loreto, la Catedral de Lima, correspondiente a Lima Metropolitana, los petroglifos de Pucharo, de Madre de Dios, la arquitectura moqueguana, de Moquegua, Guarautambo, de Pasco, la cerámica Vicús, de Piura, Cabeza de Vaca, de Tumbes, y ahora, la cerámica Shipibo Conibo, de Ucayali. Bueno, ya escuchamos entonces, hay una nueva moneda en circulación que hace alusión, ¿no?, al arte, a la cultura Shipibo o Conibo de Ucayali. Hay 25 monedas ya circulando, así que es una forma también ingeniosa, por supuesto, de visibilizar toda la riqueza que hay en nuestro Perú, las culturas originarias de nuestros pueblos. Amigos, amigas, se acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias siempre por seguir a Misiones Amazónicas a través de toda la red de emisoras dominicas. Deseándoles que estén bien, nos reencontramos la próxima semana. Hemos presentado Misiones Amazónicas, un espacio radial producido por el Centro Cultural José Pío Asa. Los esperamos en el siguiente programa, en el mismo horario.